Bueno, pues aquí están los micrófonos, Sergio. Explícanos en qué consiste este acuerdo y luego ya entramos a una, dos, tres preguntas en este sentido. Gracias por acompañarnos, Sergio. Sí, como no, gracias a ti, Georgina, gracias a tu auditorio también que nos amablemente nos escucha. Para empezar, decirte que estamos aquí por el interés de Morena de ser transparente ante la sociedad, de explicar los posicionamientos que tiene, lo que pasa a su interior, ya que es una entidad de interés público. Los partidos tenemos la obligación de ser transparentes a la sociedad, de explicar todo, precisamente para desarrollar la democracia y el sistema de partidos. Y en ese sentido estamos aquí explicando. El asunto de las diputaciones plurinominales, de las listas de diputaciones plurinominales, sí, se convierte en un problema para los partidos políticos. Los estresan, los meten a conflictos internos, porque son posiciones predefinidas. Si sacas el primer lugar de la lista, pues casi es seguro, a menos que haya una catástrofe para un partido y no conserve su registro estatal, pues no serías diputado. Entonces, todos los miembros de los partidos se pelean por las primeras posiciones. Uh-huh. Para evitar nosotros esto, tratamos de que los diputados fueran los que obtuvieran más votación y no los de la lista. Y por la época, por el 22 de febrero, para ser explícito, tuvimos una reunión en Juárez con la dirección nacional del partido y todos los candidatos, uh-huh, donde estuvimos los 22 candidatos a diputados uninominales. Sí. Estuvo ahí el licenciado Andrés Manuel, estuvo ahí la licenciada Bertelena Luján, que son los dos máximos dirigentes formales del partido, y tuvimos el acuerdo de que no íbamos a conformar una lista en Morena, sino que se iba a hacer nada más para efecto de registro, porque lo establecía la ley, nada más para eso, pero que todos íbamos a renunciar, todos los que quedáramos en la lista eventualmente, para que fueran los más votados. Así fue el acuerdo. No nada más el primer lugar de la lista iba a renunciar, como lo dijo el licenciado Pedro Torres. Ese es el verdadero compromiso de los candidatos. Ese es, porque otro no tendría sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que nada más al primer lugar de la lista lo hagas renunciar? Porque mira, aquí tengo anotado, Pedro Torres dice que el compromiso era que él renunciaría a la candidatura a favor de quien obtuviera el porcentaje más alto de los candidatos perdedores de Morena. Sí, no, ese no es el acuerdo, porque eso no tiene ningún sentido, ningún sentido lógico para resolver este problema de la lista, porque entonces te obligarías nada más al primer lugar a renunciar y los demás ¿qué? Los dejarías. Si tuvieras 3 o 4 diputados, pues entraría los otros de la lista. Sí. Si tuvieras por ejemplo 3 diputados, pues entrarían 2 de la lista. Uh-huh. Si tuvieras 4 diputados, entrarían 2 de prelación, los más votados, y 2 de la lista. No tiene sentido nada más obligar a renunciar a uno de la lista. Todos los de la lista estaban obligados a renunciar para dejar pasar a todos los que fueran más votados. ¿Cuántos dijiste? ¿Los 20? ¿Cuántos? Bueno, se conforma una lista de 6 candidatos plurinominales, propietarios y 6 suplentes. Entonces, esos 6 propietarios de la lista y esos 6 suplentes estaban obligados a renunciar para que no participara ninguno de la lista, sino que nada más fueran diputados los que venían siendo más votados candidatos uninominales, porque uh-huh, es una lista que se conforma de dos fuentes. Sí. La lista final para diputados. Una fuente es precisamente esa lista que te menciono de 6 propietarios y 6 suplentes, y los otros que conforman la lista final para elegir los diputados vienen de los que son más votados como candidatos uninominales. Sí. Así es. Bueno, y luego dice también
que se dice que nunca se habló de los candidatos en plural, que nunca se planteó que Morena podía obtener 2 diputaciones. No, pues no se puede plantear eso. O sea, nunca se planteó que puede tener 2, podía tener 3 o 4 o 5, pues no se sabe. Es el resultado lo que te va a decir si son 2 o 3 o 1. Entonces eso no se podía plantear. Precisamente el fondo del asunto no es si eran 3 o eran 4, sino que nosotros en Morena no queremos conformar listas. A nosotros nos interesaría que la ley estableciera que nada más los diputados que sean más votados, los candidatos que sean más votados, eso fueran diputados, por las razones que te digo, porque las listas pervierten la vida interna de los partidos, la estresan, hacen que se formen grupos, confrontan a los militantes al interior del partido. Por eso Morena rechazó esa lista y nosotros le planteamos a la autoridad que no considerara esa lista para elegir a los diputados. La autoridad nos dijo que sí, a condición de que renunciaran los de la lista. Nos contestó que sí a esta solicitud. ¿Y entraría su suplente? No, renuncian propietarios y suplentes. ¿Y quién entraría? Los que vienen siendo más votados, que es indefinido. ¿Y quién fue el más votado en el caso de Pedro? En este caso fue la doctora Leticia Ortega Maínez, fue la más votada en Ciudad Juárez, por ejemplo. El siguiente más votado era David Araujo, el compañero David Araujo, también de Juárez. Si hubiésemos logrado que se fueran los más votados, ellos dos serían los 2 diputados plurinominales de Morena. Ellos 2 hubiesen sido, porque fueron los más votados en términos absolutos. Bueno, y luego ustedes impugnan. Bien, ante la falta del cumplimiento de ese acuerdo por parte del señor Pedro Torres, el partido tuvo una discusión. Desde febrero se dijo en la reunión esta que te comento, ¿qué pasa si no renuncia? Porque lo previmos y le pusimos esa cuestión al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque él hizo la propuesta, vamos a irnos por ahí, por los más votados. Se le dijo, sí, de acuerdo, nada más que hay que registrar una lista y qué pasa si no renuncian los de la lista, si no renuncia, por ejemplo, el primer lugar. Dijo, lo desconocemos. Y ahí todos estuvimos de acuerdo. Después de esto se hizo una reunión de consejo estatal del partido que resolvió también desconocer al diputado, porque ya se sabía que habíamos obtenido 2 y ya se sabía que era el compañero Pedro Torres. Él estuvo ahí, y él estuvo en la oportunidad de hablar frente al Consejo Estatal y defender su posicionamiento. Dijo lo mismo que vino a decir aquí. Obviamente el Consejo Estatal del partido lo desconoció, resolvió desconocerlo a él. Eso fue lo que pasó. Y entonces, como el partido lo desconoce y ya se sabía que lo íbamos a desconocer a quien no renunciara de la lista y que fuera diputado, los íbamos a desconocer, entonces el partido se ve en la necesidad de impugnarlo. Sí. Y entonces lo estamos impugnando. Pero perdieron la impugnación el miércoles y vuelven a impugnar. ¿Cómo es esto? No. Nosotros solicitamos al Instituto Estatal Electoral que considerara la lista inicial donde Pedro Torres iba en tercer lugar. El Instituto Estatal Electoral nos dijo que tenía que considerar la lista que habían aprobado, donde Pedro Torres iba en primer lugar. Entonces, como Pedro Torres sabía que lo íbamos a impugnar, él presenta un escrito previo al Tribunal Estatal y se lo desechó. Él no es que haya ganado a Pedro ninguna apelación, se lo desecharon por improcedente, porque en el momento en que lo presenta, él todavía no era diputado electo. Entonces la resolución del tribunal es decirle que está desechado porque no hay un acto al cual se impugna. O sea, él en ese momento no había sido electo.
ustedes estaba anticipando. Sí, y ustedes, entonces, ¿qué esperan ustedes y en qué tiempos? Porque ya quedan muy pocas semanas. Uno, los tiempos son una responsabilidad de la autoridad. Ujú. Aquí es que nosotros tenemos derecho a impugnar como partido esta decisión y luego tenemos derecho a apelarla al Tribunal Federal. Ujú. Si la autoridad, el Tribunal Estatal, no resolviera con lo que nosotros consideramos conforme a derecho. Ujú. Si no resuelve en ese sentido, nosotros podemos tener una apelación al Tribunal Federal, Sí. pero ellos saben que lo tienen que hacer, resolver rápido, porque no puede pasar del 30 de septiembre. Sí, cuando te digo que quedan Sí. que 2 semanas. Ellos se aceleran, ellos